El venerable señor dijo: cuando un pino ha crecido durante 1000 años, su resina es tan concentrada que comiéndola puedes imbuir todo tu espíritu, puedes entrar en las profundidades de la tierra, ocultar tu verdadera identidad y cambiar tu nombre a placer. Con su ayuda puedes ser inmune a toda arma, pasar libremente sobre la tierra y a través del agua, abandonar lo oscuro y entrar en lo sereno. Te librarás del hambre y de la sed y vivirás tanto como el sol y la luna. Si encuentras la resina de un pino milenario, en verdad puedes tener larga vida. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde damos voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy te llevo de viaje al monte para presentarte a uno de los árboles a los que más cariño tenía yo de pequeña. Árboles duros, sufridos, de los que se apañan con un peñasco expuesto a los elementos y poco más. Son discretos en apariencia, no se visten de flor, sus hojas son finitas y estrechas cual agujas, de ahí que se conozcan como acículas. Y a pesar de ello, son famosos en el mundo entero. Hoy te traigo un capítulo como la copa de un pino, casi literalmente, porque sí, nuestros protagonistas son los pinos. Si sacamos el manual y nos ponemos en plan estricto con los nombres, pino es cualquiera de las aproximadamente 120 especies que se reconocen hoy en día dentro del género Pinus. Son sobre todo árboles y viven en todo el hemisferio boreal. Sin embargo, el lugar de máxima de biodiversidad está en Mesoamérica. Los pinos, al igual que otras plantas de las que ya hemos hablado en este podcast, como los enebros o los cipreses, pertenecen al grupo de las gimnospermas. Eso quiere decir que sus estructuras reproductoras no son flores, que los pinos nacieron antes de que apareciese tanta modernez, sino que sacan conos o estróbilos. Algunos de estos conos son femeninos y los conocemos como piñas. En ciertas especies estas pueden llegar a pesar varios kilos, como la americana Pinus coulteri, que saca unas piñas hermosísimas, pero que te pueden dejar un poco cao si te cae encima de las grandes, porque llegan a pesar hasta 5 kilos. Por otro lado están los conos masculinos, encargados de producir polen en cantidades industriales, porque aquí las abejas no pintan nada. No, los pinos son anemófilos, o sea que los poliniza el viento. Y de ahí se derivan dos cosas importantes. La primera es que como el viento no es una alcahueta especializada, que haya final feliz entre polen y óvulo es un poco como ganar la lotería. Y por eso los pinus juegan a la ley de los grandes números. Si produzco toneladas de polen, pues algún granito terminará casualmente donde yo quiero que termine. La segunda cosa es que el resto de toneladas, claro, viajan por el aire y pueden ocasionar problemas de alergia a seres humanos sensibles, que no son piñas, y a quienes les sientan mal los intentos fecundadores de pinus. De los pinos podríamos estar hablando varias horas y nos faltaría tiempo, pero en el capítulo de hoy nos centraremos en un aspecto muy concreto del género Pinus, porque estamos en la temporada del podcast dedicada a árboles y resinas aromáticas. Y los pinos son, todos ellos, sin excepción, árboles resiníferos. El mismo nombre en latín de estos árboles, que es pinus, se considera derivado de una raíz lingüística indoeuropea que haría referencia precisamente a la resina. Incluso el término mexicano más común para hablar de pinus, que es ocote, nos habla de estos exudados que tan útiles nos han resultado. Y siguen resultando, porque los empleamos para una cantidad de cosas asombrosamente variadas, ya verás. Pero antes de seguir adelante, parémonos un momento y aclaremos un punto importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resina exactamente? Hace varios años que tengo en marcha un proyecto alrededor de la recuperación y puesta en valor de lo que yo llamo palabras vegetófilas, que publico cada viernes en Facebook. A estas alturas ya tengo más de 200, que no está nada mal, y una de las que compartí en 2018 fue precisamente resina, porque la categoría de sustancias más o menos líquidas y pegajosas de origen vegetal es poco exacto, agrupa cosas que a nivel químico son muy distintas y que podemos clasificar en dos grandes grupos: gomas
y resinas propiamente dichas. Primero, deja que te dé la definición del libro de lo que es una resina, con sus palabras complicados pero precisos y que, bueno, si no has estudiado ciencias a lo mejor no significa nada para ti, pero al menos ahí lo tienes. Una resina es una mezcla de compuestos secundarios de naturaleza terpénica y o fenólico que son solubles en lípidos, o sea, sí, grasas, y que la planta secreta a través de estructuras especializadas y que juegan algún tipo de papel en la vida social de la planta. No es que estén ahí por casualidad, sino que tienen un propósito, su existencia tiene un sentido ecológico. Por ejemplo, pueden actuar como repelentes para herbívoros hambrientos. Las gomas, en cambio, se disuelven en agua y tienen un origen distinto, porque suelen aparecer por algún trauma, y la planta las elabora a partir de células espachurradas, o a partir de los ladrillos de sus paredes celulares cuando éstas se desintegran. Una goma típica es la goma ceresina que sacan árboles frutales como los ciruelos o los cerezos en sus troncos, a consecuencia de alguna enfermedad o patógeno. Las resinas, en cambio, también se producen en tiempos de paz y pueden servir a distintas funciones. Los pinos, por ejemplo, tienen montones de canales resiníferos que enhebran prácticamente todo su ser, desde las raíces hasta las acículas, y están siempre ahí, con resina circulante, aunque sea en modalidad de producción baja. Algunos compuestos resiníferos son volátiles, con que se dan al vuelo a la mínima provocación, y los percibimos como olorosos, y otros, en cambio, no. Pero ojo, que en esta vida ya sabes que las categorías puras y absolutas no existen, así que puede pasar que un árbol sangre, por ejemplo, una mezcla de goma y de resina, en cuyo caso puedes llamarla gomoresina. Pero bueno, como te comentaba antes, en el caso de Pinus tenemos resinas con todas las de la ley, que fluyen como la miel a través de canales resiníferos que llegan hasta las hojas y que le dan su olor característico. Los compuestos volátiles de estas resinas, además, tienen un papel importantísimo en la relación que existe entre los pinos y el fuego. Los pinos son amigos del fuego. No recuerdo cuándo fue la primera vez que me lo dijeron, si fue durante la carrera de biología o fue antes, pero esta idea de los pinos como árboles con vocación de antorcha vegetal, que prenden llama a la mínima provocación, se me quedó grabada, perdona el juego de palabras, a fuego. La lógica es sencilla. Los compuestos volátiles que emiten estos árboles, que son terpenos, suelen ser muy inflamables. Yo crecí entre pinos carrascos o de Alepo, Pinus alepensis, esos pinos de Formentor de mi corazón, que están adaptados al fuego. No para sobrevivir a él, sino para liberar semillas y germinar en los espacios que abre un incendio. En las Canarias tenemos al magnífico Pinus canariensis, que en cambio sí es capaz de rebrotar tras el paso de las llamas. Pero no te creas que es el único. También algunos pinos mexicanos, por ejemplo, como Pinus leiophylla. Cierto es que muchos pinos alrededor del mundo tienen características que les permiten sobrevivir o incluso aprovecharse de un incendio. Sin embargo, atención, que de ahí no podemos deducir automáticamente que todos los pinos están, entre comillas, adaptados al fuego. Hay especies, de hecho, que viven en entornos donde no suelen producirse incendios y que es probable que jamás vean ni uno en su vida. Y no todos los rasgos que alguien dice, mira, eso es una adaptación al fuego, surgieron necesariamente por ese motivo. Por ejemplo, hay piñas que se abren y dejan salir las semillas tras un incendio, pero también pueden abrirse en condiciones climáticas muy secas, aunque no haya fuego de por medio. Hay estudios súper interesantes que analizan cómo distintos pinos se relacionan con el fuego. Sabemos, por ejemplo, que existe una correlación entre la cantidad de compuestos volátiles de los conductos resiníferos y el grado de inflamabilidad del árbol. Pero también sabemos que estas cantidades de compuestos volátiles no son siempre iguales. No solo varían entre especies y entre geografías distintas, sino que el árbol mismo las modula a lo largo del año, incluso según sus experiencias vitales pasadas. Curiosamente, para ser árboles tan íntimamente ligados al fuego, los pinos han sido una ayuda imprescindible a lo largo de la historia para navegar sobre las aguas. Hay lugares de la península ibérica donde aún quedan bosques que sangran resina. Son pinares de pino marítimo o resinero, Pinus pinaster, que ha sido la principal fuente de resina de pino en el entorno mediterráneo desde hace siglos, milenios quizás. La resina apenas recogida del árbol, mezclado con impurezas varias, es lo que se conoce en el sector como miera, y esta ha sido una materia prima importantísima desde la más remota antigüedad. ¿Por qué? Pues sobre todo porque a partir de ella podías obtener brea o pez para calafatear embarcaciones, y así proteger la madera e impermeabilizarla todo lo humana
y pinosamente posible. Todos los imperios marítimos se han erigido sobre un mar de brea, conseguida sobre todo a partir de pinus. Hoy en día este empleo de la resina de pino ya no es lo que era. No hace falta calafatear barcos de metal, del mismo modo en que lo necesitan los barcos de madera. Pero han surgido empleos nuevos. Si tomas la miera de pino, la limpias y la destilas oportunamente, tendrás entre tus manos dos productos derivados muy importantes y que quizás incluso te suenen un poco. Una es la trementina o aguarrás y la otra es la colofonia. La trementina de pino, que atención, hay otras trementinas, pero esta se obtiene a partir de los compuestos volátiles de la resina. Si has pintado con óleos y has tenido que limpiar los pinceles o incluso fluidificar la pintura, probablemente hayas empleado algún tipo de trementina para conseguirlo. La colofonia, en cambio, está integrada por la fracción no volátil de la resina, la que no sale volando a la mínima de turno. Por eso es sólida a temperatura ambiente, pero se vuelve pegajosilla si la calientas. Y le hemos encontrado un montón de usos de lo más variopintos. Si por un casual tocas el violín, tal vez hayas empleado algún trozo de colofonia para untar un poquito la fibra del arco y aumentar así su grado de pegajosidad. El resultado es que aumenta la fricción entre el arco y las cuerdas del instrumento y este contacto mejora la vibración de la cuerda, ergo suena mejor. Este empleo es tan común en el mundo de la música que yo he visto empleada la palabra inglesa para hablar de la colofonia transformada directamente en verbo, en plan, la gran violonchelista colofonieó su arco. Sí, suena mejor en inglés, porque la colofonia se llama rosin, rosina, término que deriva en última instancia de, claro, resina. La colofonia tiene una catropea de usos industriales en los que raramente pensamos. Adhesivos, tratamiento de las superficies del papel para que sean menos absorbentes, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las más curiosas para mí fue descubrir que se emplea para hacer chicles. Que sí, en su origen el chicle proviene de los exudados de otra planta americana, del género Manilcara. Pero hoy en día, la mayoría de gomas de mascar son más bien derivados de la resina de mascar, o colofonias de mascar. Cada pino produce una resina con un perfil aromático ligeramente distinto. Cuando la mayor parte se dedicaba a obtener brea, pues que esta oliese un poco más así o un poco más asá, no tenía mucha importancia. Pero ahora que nos hemos vuelto más sofisticados en el empleo de la miera de pino, estas diferencias sí pueden darle valor a la resina de este o aquel pino, según el uso que quieras darle. La importancia naval que tuvieron las resinas de pino y sus derivados fue demasiado importante para pasar desapercibida. Sin embargo, hay otros usos antiguos que son mucho más discretos, infinitamente menos importantes para los políticos y gobernantes de turno, y por tanto es más fácil que pasen inadvertidas y terminemos olvidándolos. Y entre estos empleos minoritarios de la resina de pino está, cómo no, servir de incienso. Salen naturalmente de la corteza de los pinos gotas de resina que se desecan y forman granos, que se emplean en vez de incienso en las iglesias de las aldeas, y que los mercaderes de mala fe mezclan con el incienso de Levante. Esta especie de incienso anuncia la vejez del árbol. Así lo describía un agrónomo francés del siglo XVIII, Jean-Baptiste François Rosier. Incienso de aldea, incienso de pobre, incienso falso. Si no tenías pasta para comprar el exótico franquincienso, la resina de pino ya se encargaría de elevar tus plegarias a los cielos. En textos españoles del siglo XIX, como La teoría y la práctica de la resinación, uno de los productos brutos obtenidos de los pinos se definía como la porción solidificada a lo largo de los troncos que se separa en trozos sin mezcla de corteza, y se conocía bajo nombres como resina, resina seca, resina dura, incienso, incienso ordinario o incienso hembra. Si estos nombres estaban bien puestos, podemos suponer que en la mayor parte de las iglesias se quemaba más pino, ese incienso ordinario, que gomorresinas exóticas. Y pese a ello, o quizás debido a ello, lo valoramos más bien un poco, considerándolo un ingrediente que se empleaba para adulterar inciensos venidos de lejos y engañar al consumidor ingenuo. No obstante, y dado que a estas alturas tanto tú como yo somos conscientes de que el valor que asignamos a una o a otra planta es bastante arbitrario, podríamos hacernos la pregunta, ¿pero ha sido siempre así? ¿Es la resina de pino siempre incienso de pobre, de poco valor y escasa importancia ritual?
La respuesta, previsiblemente, es que no. Y para ello viajaremos en el tiempo y en el espacio a visitar dos áreas de civilizaciones distintas, pero que tienen en común el aprecio ritual hacia las resinas de pinos. Mucho antes de que se pusiese de moda la dieta paleo o las críticas a una alimentación rica en cereales, en China ya había quien los condenaba por, supuestamente, corromper la salud del ser humano. Si aspirabas a ser inmortal, tenías que renunciar a comer los llamados 5 cereales y orientar tu dieta o completar tu ayuno con sustancias más saludables, como, por ejemplo, resina de pino. En cuestiones de aprecio cultural, ningún árbol como los pinos entre los chinos. Desde tiempos antiguos, Pinus ha sido admirado por su tamaño, su condición de perennifolio, su porte majestuoso, como un dragón entre los demás árboles, con corteza escamosa, es verdad eso, y raíces como garras. El pino resiste, persiste, aguanta, perdura, es el rey de las plantas. De ahí sus numerosas asociaciones simbólicas con una larga vida o una vejez sabia y digna. Que hombre, no iba mal encaminado, si tienes en cuenta que algunos de los árboles más longevos y ancianos de la Tierra son del género Pinus. Lo que pasa es que no están en China, sino en Norteamérica. Ejemplares de Pinus longeva que cumplen milenios sin pestañear. Por eso no resulta raro que las corrientes filosóficas taoístas que buscaban precisamente la inmortalidad se fijasen en la resina de Pinus, como has escuchado en el fragmento del inicio del podcast, que era un texto enmarcado en la escuela taoísta llamada Del Tesoro Luminoso, que apareció hacia el siglo V de nuestra era. Las resinas de pino tenían numerosos usos médicos, por ejemplo para tratar úlceras o para expulsar vapores perniciosos del cuerpo. Su prestigio era tal que cuando China empieza a recibir sustancias perfumadas extranjeras, varias de ellas se dan a conocer como tipologías distintas dentro de la categoría resinas de pino. El alcanfor, por ejemplo, que fue apreciadísimo, se conocía inicialmente como resina blanca de pino, y también el frankincienso se comparó con Pinus. China tiene varios pinos autóctonos de los que se ha obtenido resina a lo largo de los siglos, como Pinus masoniana, pero quizás también importase resinas de pino extranjeras. Hoy es el líder mundial en la producción de resina de pino, aunque sospecho que ya nadie la ingiere en busca de la inmortalidad. Algo que sería un poco irónico, la verdad, teniendo en cuenta que el sangrado de los pinos puede acortarles la vida. Cuando los españoles desembarcaron en el territorio mexicano, una de las cosas que más asombro causaron fueron los mercados. Las descripciones que nos legaron transmiten esa admiración, como la de Bernal Díaz del Castillo, al hablar de frutas y loza y melcochas y un sinfín de cosas más, entre las que menciona, ojo al dato, madera, tablas, cunas viejas, etajos e bancos, todo por sí. Vamos a los que vendían leña, ocote e otras cosas de esta manera. ¿Has pillado la referencia pinacia? Si me escuchas desde Mesoamérica, sabrás que el término ocote, derivado del náhuatl ocotl, nos habla de astillas y trozos de madera de pinus, y más concretamente de pinos de los que se obtienen resinas, o madera impregnada de resina. Como te contaba al principio del capítulo, todos los pinos son resinosos, pero no todos lo son en igual grado. Los hay que producen mucha resina y otros que son más comedidos y la sacan a cuentagotas. En Mesoamérica abundan las especies del primer tipo, las dadivosas, y han sido y siguen siendo importantes para las poblaciones del lugar, hasta el punto de que si hoy acudes a algún tianguis, uno de los mercados herederos de aquellos que asombraron a Díaz del Castillo, encontrarás sin falta a alguien que aún vende ocote, que es un producto que, al parecer, siempre encuentra comprador. La palabra ocote se emplea tanto para hablar del árbol como de estas astillas o trozos de madera impregnados de resina, y que han sido empleados desde tiempos antiguos como encendaja, o sea, materia para encender fuegos, así como para iluminar espacios. El alumbrado público de la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, se valía de teas de ocote y rajas de madera, entre otros materiales, para iluminar la noche. Y ten en cuenta que hablamos del siglo XVI, cuando no existía alumbrado público en ninguna ciudad europea. En Mesoamérica la relación entre Pinus y el fuego es tan pragmática como trascendente. Por una parte, las teas de ocote se han empleado, y siguen empleándose, para iluminar y encender hogueras. La obtención de estas astillas se hace mediante un proceso conocido como ocoteo, que, por desgracia, no se hace de forma muy sostenible. Me he tropezado con bastantes referencias a ocoteos salvajes que ponen en peligro la salud del árbol.
haciéndolo vulnerable a plagas y patógenos. La quema de la base del tronco y posterior extracción de las astillas de corteza y madera termina por determinar la muerte del pino, algo que justificaría por qué el ocoteo es una práctica ilegal en algunos lugares. Estas teas de ocote arden maravillosamente, prendiendo muy deprisa y ardiendo a gran velocidad. Echan humo también, pero como pasa con otras maderas impregnadas de resina, como el agálocco o el sándalo de los que ya hemos hablado, este es humo perfumado. Quizás sea en parte debido a ello que los ocotes han tenido un interesantísimo papel ritual en Mesoamérica. Entre los nombres del dios del fuego mexica, por ejemplo, hay algunos que lo ensalzan como Señor del Pino, Ocotecutli, o Noble del Pino, Ocopilli. Y sabemos que existía una conexión entre el ocote, el fuego y los guerreros que morían en combate. Con teas de ocote se formaban imágenes de los guerreros caídos en batalla, que se quemaban durante los ritos funerarios. También en el área maya el empleo de ocote sigue muy vigente, y no es nada raro. Si escuchaste el capítulo anterior dedicado a los copales, quizás recuerdes que el fuego es un elemento importantísimo en el culto, y aún hoy se queman ofrendas para que alcancen los oídos o las narices del mundo sobrenatural. En estos contextos no solemos encontrar con tiras de ocote. Más aún, hay quien propone que el copal pom de algunas regiones maya correspondería a resina de pino. Las excavaciones de varios yacimientos mayas han puesto de manifiesto una cosa curiosa. Prácticamente todo el mundo empleaba madera de pino. Incluso en lugares que no tienen pinares cerca, se postula que o lo cultivasen adrede en las inmediaciones del asentamiento, o bien que las astillas de ocote y la madera resinosa de pino circulase por las rutas comerciales de aquellos tiempos. Aún hoy en día, en hogares que quizás no tienen acceso a electricidad o que no pueden permitírsela por su coste, la luz y la lumbre nacen gracias al ocote, que no solo alumbra y cocina, sino que esparce por el espacio su perfume. Un efecto que he leído descrito como algo que da la impresión de transformar la cocina en un templo donde se cuece el banquete comunal. Fuego y cenizas, vida y muerte, sagrado y profano. Todo esto y mucho más cabe en el abrazo resinoso y perfumado de los pinos. No, claro que no terminan aquí las cosas que podríamos contar de pinos. No te he hablado en detalle de los árboles más viejos del mundo, ni de pinos que dan resina dulce comestible, ni de pinos en religiones antiguas mediterráneas, ni de piñones comestibles, y etcétera, etcétera. Así podríamos estar un largo rato. Pero es que hoy las resinas eran las reinas del show y no quería quitarles protagonismo. Aunque en estos capítulos no doy bibliografía, porque tardaría muchísimo y no tengo tiempo, dejaré en las notas del episodio de hoy el título de un libro que me parece imprescindible para el mundo de las resinas vegetales y que yo estoy consultando continuamente para preparar los episodios de esta temporada, por si te interesa. Enhorabuena, por cierto, a María José, que está súper en racha, por haber adivinado la identidad de los invitados de hoy. Y millones de gracias a todas las personas maravillosas, maravillosísimas, que apoyáis mi labor en Patreon y que me animáis a continuar, a pesar de mis muchas rarezas. O quizás incluso por culpa de mis muchas rarezas, no lo sé. Si estás entre mis patrons, ya sabes que encuentras la transcripción del capítulo de hoy en patreon.com/ainaserice. Y alguna que otra sorpresita. Las transcripciones que ya están colgadas en público, en cambio, las encuentras en senda.imaginandovegetales.com. Últimamente no he colgado ninguna nueva porque estoy dedicando todo el tiempo que tengo disponible a terminar el libro en el que ando trabajando y que me tiene muy ilusionada, la verdad. Transformar un podcast en un libro es un reto muy interesante, que estoy disfrutando muchísimo. Y si recibes mis boletines mensuales y todo va según lo previsto, pronto te llegarán noticias sobre fechas de publicación. A nuestras siguientes invitadas les tengo un enorme y resinoso cariño. Y de algunas de ellas escribí, de hecho, en el libro de las plantas olvidadas, que cumplió, por cierto, su primer añito de vida la semana pasada. Y también la tercera edición. Estas son parientes de árboles de los que ya te he hablado anteriormente, como el urushi o árbol de la laca. Y aunque quizás ya se te haya ocurrido de quién estoy hablando, ahí van 2 pistas más. La primera es frutos secos. Y la segunda, buen aliento.
Ya sabes que si se te ocurre de quién estoy hablando, puedes compartirlo conmigo, ya sea en redes sociales, donde me encuentras como Aina Serice, Facebook o Instagram, o bien mandándomelo por correo electrónico o dejándome un comentario en iVoox. Por telepatía también podemos intentarlo, como tú prefieras. Todo intento, comentario, lo que te apetezca, será más que bien recibido. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los ardientes pinos de larga vida, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.